Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con los temas Conversión de unidades de temperatura y dilatación. Vamos a la primera pregunta del bloque número 46. Un termómetro marca 198 Kelvin. Determinar la equivalencia en Celsius y Fahrenheit. Iniciamos poniendo los datos. En este caso únicamente se nos da el valor de una temperatura que marca un termómetro de 198 Kelvin. Hay que tomar en cuenta que para este caso en las fórmulas todo se trata de temperatura, pues son conversiones entre temperatura. De modo que en este caso lo que vamos a denotar por las letras que ponemos en las fórmulas o que tenemos es justamente la unidad. De modo que podemos considerar que tenemos Kelvin, es decir, la K, de 198 y ahorita en este caso pues no pondremos las unidades, pues se trata justamente de hacer la conversión. En este caso lo que tenemos es que de los grados Kelvin que tenemos, de los Kelvin nada más, tenemos que saber cuáles son los Celsius y cuáles son los Fahrenheit, ambos en el mismo ejercicio. Entonces, como en este caso tenemos, de aquí conocemos los Kelvin, podemos obtener los Celsius. Para ello vamos a despejar de esta fórmula. Me quedaría entonces que los Celsius, la pondré del lado en el que está, y tenemos los Kelvin que yo tenga, y en este caso este más 273 que está sumando va a pasar restando. Hay que considerar que en algunos libros, de hecho es más preciso, aparece como punto 15, en este caso para la aplicación no es necesaria esa precisión, se puede poner directamente así. Entonces lo que yo tengo en este caso para obtener los Celsius que yo tengo, pues son los Kelvin que yo tenga, en este caso 198 menos, como hemos visto, 273. Entonces, los Celsius que tenemos son 198 menos 273. Eso da un resultado de menos 75. Posteriormente, ya que tengo el valor de Celsius, como vemos, podemos sustituir directamente en la formulita que tenemos de los Fahrenheit. Tenemos que Fahrenheit va a ser entonces igual a 1.8 por menos 75, recordemos que es el valor de Celsius que acabo de obtener, y luego a esto le vamos a sumar 32. Los Fahrenheit que vamos a tener son entonces 1.8 por menos 75 más 32. Se puede poner todo junto, no hay ningún problema en ello. Entonces aquí obtengo menos 103. Y estos son los valores que pongo en la app. Ponemos los valores entonces, primero menos 75 Celsius y posteriormente menos 103 Fahrenheit. Como vemos es correcto. Un termómetro marca menos 115 Celsius. Determinar la equivalencia en Kelvin y Fahrenheit. Para este ejercicio se nos dice que tenemos una temperatura que marca el termómetro de menos 115 Celsius y tenemos que obtener nuevamente pues la temperatura en Kelvin, en Celsius, que ya la sabemos, como dijimos vamos a denotar con estas letras. Ya sabemos que se trata de temperatura, entonces ponemos únicamente la magnitud. Entonces en este caso ya tenemos que son menos 115. Y posteriormente también obtener los Fahrenheit respectivos. En este caso, como vemos que lo que tenemos son los Celsius, ambas fórmulas ya aparecen despejadas, de modo que pasamos directamente a la sustitución. Para los Kelvin lo que tenemos que hacer es sustituir este menos 115, es decir, de los Celsius, y sumarle 273. Entonces lo que tenemos nada más es menos 115 más 273. Esto me da 158. Posteriormente para los Fahrenheit tenemos que hacer lo mismo, únicamente sustituir. Tenemos entonces que Fahrenheit va a ser igual a 1.8 que multiplica a los Celsius que yo tenga y luego le vamos a sumar 32. Lo ponemos entonces en nuestra calculadora, 1.8 por menos 115, que son los Celsius que tengo, más 32. Esto me da un resultado de menos 175. Y son los dos resultados que ponemos en la app. Ponemos nuestro resultado entonces, 158, recordando que para introducir estos resultados tenemos que presionar el botón donde queremos ponerlos y presionar OK. En caso de que me equivocara, volver a presionar el botón respectivo, poner el nuevo resultado y darle OK. Como vemos en este caso es correcto nuevamente. Un termómetro marca 7 Fahrenheit. Determinar la equivalencia en Kelvin y Celsius.
En este ejercicio tenemos la temperatura de 7 Fahrenheit y es así como lo indicamos. Tenemos 7 Fahrenheit. Aquí ya no le ponemos las unidades, pues sabemos que todas son unidades de temperatura y vamos a hacer la conversión respectiva. Buscamos los Kelvin y los Celsius. Nuevamente partimos de estas dos formulitas. En este caso, como lo que tengo son Fahrenheit, pues vamos a despejar para obtener Celsius. Lo primero que hacemos en este caso, entonces, acabo de poner esta serie de Celsius, es que lo que tengo aquí, aquí tengo 1.8 Celsius. Lo primero que hago es, por las reglas de prioridad de operaciones, pasamos este 32 que está sumando, lo pasamos restando, entonces queda como los Fahrenheit que tenga menos 32. Y luego posteriormente lo que vamos a hacer es pasar este 1.8, de modo que me va a quedar que los Fahrenheit menos 32 va a ser igual, lo vamos a dividir entre 1.8 y esto es igual a los Celsius que yo tengo. Entonces nuevamente este fue el despeje de los Celsius. Ya que tenemos esto, pues procedemos a despejar. Vemos entonces que los Celsius que yo tenga van a ser igual a los Fahrenheit, es decir, 7, y a esto le vamos a restar 32. Posteriormente lo que haremos es dividir entre 1.8. Como hemos hecho anteriormente, en este caso lo que tenemos que hacer es primero poner lo de arriba y posteriormente lo de abajo. Lo vemos aquí, entonces tenemos 7 menos 32 es igual a menos 25 y esto lo dividiremos entre 1.8. También lo podemos poner directamente en la calculadora todo es junto, pero si lo hacemos hay que tener cuidado de poner entre paréntesis lo de arriba y bueno, en el caso de lo de abajo ya no hay problema, pues es una sola cantidad. Tenemos entonces que menos 25 entre 1.8 me da menos 13.88, lo vamos a redondear en menos 13.89, es decir, a dos decimales. Y posteriormente, ya que encontré los Celsius que tengo, pues lo que tenemos que hacer justamente es sustituir para obtener los Kelvin. Tenemos entonces que Kelvin es igual a los Celsius que yo tengo, es decir, menos 13.89 más 273. Hacemos la operación respectiva, tenemos entonces menos 13.89 más 273. Esto me da un resultado, los Kelvin son de 259.11. Estos son los resultados que pongo en la aplicación. Bueno, nuestro resultado primero aparecen los Kelvin 259.11, que fue el último resultado que obtuvimos. Damos OK y posteriormente los Celsius menos 13.89. Tenemos el resultado, como vemos es correcto. Una varilla de plomo de 28 metros de longitud tiene una temperatura inicial de menos 10 Celsius. Calcular la dilatación lineal que tendrá si se calienta hasta 3 Celsius. El coeficiente de dilatación lineal del plomo es de alfa igual a 27.3 por 10 a la menos 6 sobre Celsius. Los datos que tenemos, una longitud inicial de 28 metros, una temperatura final de 3 Celsius, una temperatura inicial de menos 10 Celsius, nuestro coeficiente de dilatación lineal de 27.3 por 10 a la menos 6, 1 sobre Celsius, y en este caso lo que buscamos es la distancia, en este caso es el incremento. La fórmula de la que partimos es la del coeficiente de dilatación lineal, que es la longitud final menos la longitud inicial de la sustancia, es decir, justamente el incremento, es decir, que es lo que vamos a poner aquí, la longitud final menos la longitud inicial, el incremento, dividido entre la longitud inicial multiplicada por la diferencia de temperaturas, es decir, la final menos la inicial. Como vemos en este caso tenemos que despejar para dejar únicamente la diferencia de longitudes. Entonces lo que hacemos es ir pasando lo que está, en este caso dividiendo del lado derecho, lo pasamos multiplicando del lado izquierdo. Pero pasamos la longitud y como vemos también lo que queda en la parte de abajo podemos pasarlo. De modo que me queda en este caso que lo que yo necesito, es decir, la diferencia de longitudes, la final menos la inicial, que es lo que me pide el problema, es igual a mi coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la diferencia de temperaturas. Sobre esto es sobre lo que vamos a sustituir. Tenemos entonces que justamente esta diferencia de longitudes, que ya la pondré aquí directamente como la D, que es lo que me están poniendo, es decir, esto de aquí, va a ser igual a mi coeficiente
que es de 27.3 por 10 a la menos 6, 1 sobre Celsius, que va a estar multiplicando a mi longitud inicial, que es de 28 metros, y esto a su vez va a estar multiplicado por la diferencia de temperaturas, que es la final, es decir, 3 menos la inicial, en este caso es menos 10. Hay que tener cuidado que una es el signo menos de la fórmula y el otro es el signo menos de mi temperatura. Habiendo dicho eso, podemos hacer las operaciones respectivas. La distancia, voy a repetir esto de aquí, 27.3 por 10 a la menos 6, 1 sobre Celsius por 28 metros, y en este caso 3 menos menos 10, menos por menos da más, es decir, 3 más 10 me da 13, y aquí pondré esto, ¿no? 3 más 10, que es el paso intermedio, por si hubiera ahí alguna duda. En este caso, las unidades, como sabemos, son Celsius, entonces no es 13 Celsius, aquí son 3 Celsius y menos 10 Celsius. Y entonces lo que tenemos que hacer ya es únicamente realizar la multiplicación. Tenemos entonces 27.3, el por 10 a la menos 6 no lo voy a poner porque si notamos en la aplicación me pide ya en por 10 a la menos 6, entonces eso no le hacemos ningún cambio, por 28 por 13. En este caso el resultado que obtenemos es que mi incremento es de 9.944.48. Las unidades se cancela Celsius con Celsius y me queda en metros. Nada más hay que considerar que aquí es por 10 a la menos 6 lo que me queda, entonces se lo pondremos por 10 a la menos 6, únicamente considerando justamente que esto, el por 10 a la menos 6, ya es lo que me pide la aplicación, entonces así quedaría. Podemos hacer resultado nada más como aclaración, al momento de realizarlo en la calculadora, había puesto un dígito de más en 27.3 y había agregado un 2. Entonces eso hace que mi resultado sea un poco distinto. Ya cuando pongo en la calculadora 27.3 por 28 por 13, el resultado que me da es 9.937.2, que es el correcto. Una barra de plomo de 43 metros cúbicos de volumen tiene una temperatura inicial de 6 Celsius. Calcular la dilatación cúbica que tendrá si se calienta hasta 44 Celsius. El coeficiente de dilatación del plomo es de beta es igual a 81.89999 por 10 a la menos 6, 1 sobre Celsius. Los datos que tenemos en este ejercicio: un volumen inicial de 43 metros cúbicos, la temperatura inicial de 6 Celsius, la temperatura final de 44 Celsius, mi coeficiente de dilatación cúbica de 81.89999 por 10 a la menos 6, 1 sobre Celsius, y lo que buscamos es justamente el volumen incrementado. En este caso, nuevamente igual que en el caso anterior, vamos a determinar lo que este volumen es justamente la diferencia de lo que sería el volumen final menos el volumen inicial. De modo que manejaremos esto como un solo parámetro, que es el que nos pide. La fórmula que tenemos, al igual que en el caso anterior, es de beta es igual a la diferencia de volúmenes, es decir, el final menos el inicial, dividido entre el volumen inicial por la diferencia de temperaturas, es decir, temperatura final menos temperatura inicial. Aquí adicionalmente un caso especial es considerar que el coeficiente de dilatación cúbica es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Eso es importante en dado caso de que en su ejercicio no les diera para este ejercicio el coeficiente de dilatación cúbica, sino les diera el lineal, es decir, alfa. Lo único que habría que hacer es multiplicar por 3 dicho coeficiente de dilatación lineal para obtener el cúbica, y posteriormente se seguiría con lo que vamos a realizar a continuación. Bien, como vemos, lo que necesito es justamente esta diferencia de volúmenes, entonces necesito que el final menos el inicial, es decir, el incremento, va a ser igual a, en este caso, beta, y lo que voy a hacer es que esto que aparece multiplicando, más bien que aparece dividiendo debajo de la diferencia de volúmenes, lo voy a pasar multiplicando, de modo que me queda aquí que el coeficiente de dilatación cúbica es igual, se multiplica por el volumen inicial y se multiplica a su vez por la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí nada más para que no haya confusiones, es como si hubiera despejado esto, es decir, lo paso multiplicando como habíamos hecho anteriormente, ambos quedan multiplicando, solo que yo ya dejé esto del lado izquierdo y el otro del lado derecho, es decir, están volteados. Espero que no haya confusiones por ello. Bien, entonces esto, como dijimos, lo vamos a denotar con la letra V, nada más del volumen que se me está pidiendo.
Y esto, como dijimos, es igual a mi coeficiente de dilatación cúbica, que es de 81.8939 por 10 a la menos 6, 1 sobre Celsius, multiplicado por mi volumen, que es de 43 metros cúbicos, y esto a su vez lo vamos a multiplicar por la diferencia de temperaturas, que es de 44 Celsius menos 6 Celsius, que es la temperatura inicial. Bien, ya que tenemos esto, vamos a ir realizando las operaciones. Nada más recordemos que este es en una sola línea, y lo vamos a poner de la siguiente manera. El volumen va a ser igual a la multiplicación. Como habíamos dicho, de momento no pondremos el por 10 a la menos 6, únicamente el 81.81234 multiplicado por 43 y multiplicado por esta diferencia, 44 menos 6, que me va a dar 38. Lo voy a poner así, para que no haya ningún problema con ello, pero lo tengo que poner entre paréntesis, entonces le pongo por 44 menos 6. De modo que la calculadora primero haga esta operación para posteriormente multiplicarla. Entonces aquí yo ya puse toda esta línea. Y esto es igual a 133.824.58. Recordemos el por 10 a la menos 6, que en este caso así me lo pide la aplicación. Y las unidades, como vemos, esto me va a quedar en Celsius, entonces se va a cancelar Celsius con Celsius y me queda esto en metros cúbicos. Ponemos nuestro resultado entonces, 133.824.58. En este caso, por ejemplo, si me diera mal, únicamente tenemos que redondearlo, en este caso a 0.6, por ejemplo, y es correcto. Había que probar ahí los redondeos.